Hello, today's lesson it's about learning to pronounce the ed that we usually find at the end of regular past tense verbs, past participle, and some adjectives. Hola, la lección del día de hoy está enfocada a que aprendas a pronunciar los verbos en pasado regulares, pasado participio y algunos adjetivos, todos los cuales terminan en ed. El mayor error que yo veo cuando enseño inglés es que la mayoría de mis alumnos pronuncian look it, wash it, play it. Pronuncian el ed así como lo ven escrito. Esto está mal. Y cuando tú estás hablando y pronuncias de esta manera, a veces ocasiona que no entienda lo que estás diciendo. Es por eso que vamos a aprender a pronunciarlo de manera adecuada. En primer lugar, debes aprender que hay 3 formas distintas de pronunciar el ed. 3 different ways to pronounce ed. ¿Cuál de estas 3 voy a escoger? Bueno, depende del último sonido de la palabra. Depende ya sea del sonido de la vocal o de la consonante, del último sonido de la palabra. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, si mi palabra, su último sonido termina en t o d, t o d, los ejemplos son el verbo want, querer, termina en t, need, necesitar, termina en d. Si yo los quiero cambiar a pasado, como son verbos regulares, le agrego el ed, y aquí sí pronuncio así como está escrito, wanted, needed. Únicamente cuando mi palabra termina en sonido de T o D, T o D, es cuando lo voy a leer así como lo veo. Wanted, needed. Para todos los demás verbos y palabras que no terminan ni en T nor D, no voy a utilizar el ed así como lo veo escrito, sino que voy a utilizar otra pronunciación, la pronunciación T o D. For all the words that end in P, K, F, GH, SH, CH, SS, C, or X, I'm going to use the pronunciation T. Todas las palabras que terminen con sonido de P, K, F, GH, SH, CH, SS, C o X, en lugar de decir helped, voy a imaginar que esta ed es una T y voy a decir helped. En lugar de decir looked, voy a decir looked. En lugar de decir sniffed, voy a decir sniffed. En lugar de decir laughed, voy a decir laughed. En lugar de decir washed, voy a decir washed. En lugar de decir watched, voy a decir watched. En lugar de decir kissed, voy a decir kissed. En lugar de decir danced, voy a decir danced. En lugar de decir fixed, voy a decir fixed. Ahora, todas las palabras que terminen en L, N, R, G, V, S, Z, B, or M, I'm going to use the pronunciation D. Todas las palabras que terminen en L, N, R, G, V, S, Z, B o M, en lugar de decir called, voy a imaginarme que esta ed es únicamente una D, sin la E. Called, cleaned, offered. Si tú notas la diferencia entre la T y la D, es que la T suena un poquito más fuerte. La D es suave. Damaged, loved, used, amazed, robbed, claimed. Ahora, ¿qué pasa si mi palabra no termina en ningún sonido de los que yo vi anteriormente, sino que termina en un sonido de una vocal? Por ejemplo, los verbos follow, enjoy, play, try, continue terminan con una vocal.
Bueno, cuando terminen en sonido con vocal, voy a utilizar la terminación de. Followed, le agrego una pequeña D al final. Enjoyed, una pequeña D al final. Played, tried, continued. Now, beginner's tip, un tip para los principiantes. Muchos me dicen, yo no escucho la diferencia entre la T y la D. Para mí, suena igual. Y es totalmente normal que no escuches la diferencia entre la T y la D. Esto con el tiempo, mientras tú vayas practicando, vayas hablando con otras personas en inglés, lo vas a empezar a notar. Pero al principio tal vez sea imposible para ti notarlo. Lo que sí debes de notar es cuando lo pronuncio el ed, por ejemplo, want it, a pronunciarlo con T, por ejemplo, looked. Ahí sí se nota mucho la diferencia. Entonces, si eres principiante y no notas la diferencia entre la T y la D, está bien. En un principio únicamente enfócate en que hay dos grupos, en que hay un grupo donde sí pronuncio el ED, que es las palabras que terminan con T o D, T o D, y están el resto de las palabras donde no pronuncio el ED y únicamente voy a agregar una T. Le agrego una T a todo. La gente te va a entender cuando lo hables y ya con el tiempo tú vas a empezar a diferenciar con cuál utilizar T y con cuál utilizar D. Now it's time to practice. Ahora es hora de que tú practiques. Recuerda que si no practicas, no lo vas a poder dominar. I'll see you next time.